programa Soy Vida de Dios. Soy la pastora Corey Gómez y estamos agradecidos al Señor por esta nueva entrega que podemos hacer hoy. Dios ha sido maravilloso con nosotros, ¿verdad? Y estamos bendecidos por el testimonio de Melissa. Bienvenida, Melissa, con nosotros. Hola, soy la pastora Ana Viera y como decía pastora, qué bendición ha sido la semana pasada, cómo pudimos, ¿verdad?, escuchar el testimonio de Melissa y estamos seguras que fue de bendición para tu vida. Amén. Queremos darte muchas gracias nuevamente por conectarte y queremos continuar con este testimonio tan poderoso y fuerte de lo que Dios ha hecho, cómo Dios libera el alma de la persona, cómo Dios sana los corazones y hace cosas maravillosas cuando hay un corazón rendido a Dios. Tú decías la semana pasada, Melissa, cómo fue que decidiste decir, ya no puedo más con este dolor, ya no puedo más con esta situación y buscaste esa ayuda de Dios en ese retiro espiritual en el cual fuiste y queremos darte gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, por compartir ese testimonio tan poderoso y nos gustaría que podamos continuar, pastora, porque hay mucho más que poder conocer y aprender de este gran testimonio. Así es, la semana pasada nos compartías, Melissa, el momento, esa experiencia traumática que viviste con el suicidio de tu padre, todo lo que pasaste después de esto, las relaciones rotas con tu mamá, y cómo creciste en rebelión. Luego te unes al mismo cuerpo policial donde había estado tu papá. Dios, de manera, como uno dice, esos fundamentos soberanos, te coloca como compañera a alguien que conocía a tu papá, que había conocido a tu papá, y Dios la utiliza a esa persona para bendecir tu vida, llevándote a un lugar donde Él se convierte en donde Dios empieza a ser el centro de tu vida. Nos quedamos en el momento de tu liberación allí y el proceso que viviste, y nos comentabas al finalizar el hecho de la paz y el gozo que se produjo de manera instantánea, ¿no?, después del proceso de liberación. Ahora, cuando la gente escucha cosas como las tuyas y el proceso y lo que se vive, piensa que después la vida queda color de rosas. Cuéntanos. No es así, no es así. Luego de haber tenido el retiro espiritual, estuve unos meses, puedo decir, entregada a lo que era estar bien cercana a Dios. Pero claro que siempre estaba esta lucha bien fuerte, había una lucha interna, porque aún faltaba mucho más por hacer. Faltaba mucho más por hacer en mí. Fueron muchas cosas vividas a raíz del suicidio de mi padre. Fueron muchas pérdidas. No solamente fue la pérdida de mi padre, no solamente fue el vivir esa separación en ese entonces, en aquel momento con mi madre, que luego pudimos volver, ¿verdad?, a reencontrarnos una vez más y tener esa relación de madre e hija como desde antes siempre la tuvimos. Pero a raíz de todo esto, como mencioné antes, me encontraba tan perdida y tan vacía que en todos lados buscaba a mi padre, en todos lados. Aún habiendo tenido el retiro espiritual en mi vida, que Dios limpió, que volvió el gozo a mi vida, que pude ver, que cayó esa venda de mis ojos, pero no dejaba de buscarlo a él. Porque hay una diferencia entre la liberación y la sanidad. Esto es importante que la gente lo entienda. La liberación es un proceso de un momento, porque de forma sobrenatural el Señor viene y todos estos espíritus y situaciones que entraron a tu vida por todo lo que sucedió, lo que habías vivido antes, lo que viviste después, pues viene el Señor con su poder y barre con todos esos demonios. Pero ahora hay un proceso que lo llamamos en el Evangelio santificación, pero la santificación es empezar a ser sanados y a aprender a tener nuevas actitudes frente a la vida, que es allí donde empieza esa nueva etapa en ti. Pues sí le di comienzo a esa nueva etapa en mi vida,
pero todo el tiempo se me hacía demasiado difícil no buscarlo a él. Inclusive en las parejas, inclusive en mis relaciones con parejas, cuando me fijaba en alguien o en buscar una pareja, quería que fuera con sus características no solamente físicas, sino con su protección también, porque en todo momento seguía buscando esa seguridad, esa protección, esa dirección estricta que él nos daba. Todo el tiempo lo seguía buscando. Y mira que sí iba caminando hacia el frente, sí iba logrando cosas en mi vida, porque luego después de la liberación que tuve, entonces sí pude dar pasos gigantes en mi vida, pude cumplir metas, pude entrar a mis estudios para lograr lo que era mi bachillerato, pude enfocarme en cosas que realmente quería, pero de todas formas en mi vida personal aún no estaba como debía estar. Aún seguía un poco perdida en esa área de la aceptación. Y es bueno lo que ella está diciendo, Sí. tú que has sido su pastora, ¿no? El hecho de que estabas buscando personas que tuvieran las mismas características de tu papá. Ahora, para algunas de las personas que quizás, bueno, vamos a decir, solamente escuchan, ¿no?, las experiencias, eso muy probablemente creaba no solamente la necesidad de ese alguien que estaba muerto, que nunca lo ibas a encontrar en alguien, pero entonces te hacía caer en relaciones codependientes. Así es. Y eso produce un círculo vicioso que repetías situaciones que ocurrieron, exacto, en tus padres. Así mismo es en todo momento. Yo te puedo decir que la historia que vivió mi padre y mi madre en cuestión a su matrimonio, en cuestión a la infidelidad y en cuestión al carácter de mi padre con mi madre y diferentes cosas entre ellos, que nosotros no vimos maltrato, no vimos abuso, pero sí mi padre era fuerte al expresarse. Y cosas que nosotros vimos como que no había ese amor, ese afecto. Ellos ambos eran como muy secos, y todas esas cosas las iba viviendo yo, porque lo que estaba buscando era esas personas parecidas a él. Pues entonces exactamente cosas así de lo que estaba viviendo, inclusive cuando encontraba en mi vida personas, porque iba fracasando constantemente en relaciones y seguía buscando algo que nunca iba a encontrar. Y entonces cuando pasaba por todo eso, cuando no pasaban situaciones, yo misma las provocaba. Porque eso se llama también expectativas amargas. Hay mucho que aprender aquí de lo que tú estás compartiendo con respecto a lo que es el área de sanidad y el área de todo lo que es en el Señor, la santificación, porque en realidad estaban en operaciones, eran maldiciones generacionales. Así es. Cumpliéndose en tu vida, y cuando no se producía, tú misma las producías. Eso se llama expectativas amargas. Ahora, ¿cuándo llega el momento que tú entiendes lo que está pasando y decides hay que cortar este patrón? En el nacimiento de mi hijo. ¿Qué edad tiene el niño ahora? Mi niño tiene 8 años. Muy bien, los comienzos. Mi niño tiene 8 años y cuando mi hijo nació, aún estando en mi vientre, yo sufría todavía demasiado por diferentes situaciones más que se sumaron a mi vida. Y no fue hasta que yo di a luz a mi hijo que yo pude tener como ese encuentro con la vida nuevamente. Como que esa personita fue quien despertó en mí esa motivación otra vez. El buscar la forma de seguirme levantando. Pero sabía que sola no lo iba a poder lograr. Sabía que tenía que tomar decisiones con mucha valentía. Sabía que tenía que dejar las inseguridades a un lado y tomar la decisión de buscar a Dios, pero de una forma más entregada, profundamente, porque pues muchas veces sí comenzaba, pero volvía y me salía. Y volvía otra vez a Dios y volvía de nuevo y salía. Porque me creía que en el mundo, estando divirtiéndome,
En el mundo era donde yo podía encontrar la alegría. Pero la realidad es que cuando nace mi hijo, ahí yo dije, no más. Yo no puedo darle a mi hijo esto de mí, porque ¿quién soy? ¿Sabes? Fue el momento como que yo me encontré conmigo misma. ¿Y qué es lo que yo quería para mi hijo? Yo no quería que él viviera lo mismo que yo estaba viviendo, sino tener una vida diferente. Ahora, ¿qué hiciste? ¿Cuáles fueron pasos específicos que diste para que se produjeran los cambios? Comencé a leer la Biblia. Empezaste a estudiar la Biblia. Dejé de ir a la iglesia, pero comencé a leer la Biblia. En mi casa sacaba algunos momentos, algunos ratos. No la entendía al principio. Comencé a aprender a orar para que Dios me diera sabiduría para poder entender. La abría al azar y haciéndolo de esa manera, Dios me hablaba. Dios me decía cosas que yo no entendía. Como pasaba, yo decía, Dios, he orado, he hablado contigo, abro la Biblia al azar y entonces de lo que hemos hablado, me traes tu consejo, me traes tu palabra. Y entonces no fue hasta que yo me adentré en la Biblia, porque muchas veces decimos, sí, hay que buscar a Dios, hay que orar, pero yo te puedo decir que no es solamente orar. No. Si tú no entras a la palabra de Dios, tú no vas a recibir su consejo. Sí. El principio de la palabra de Dios es fundamental. Así es. Ahora, empezó a pasar el tiempo. Sé por tu pastora que te casaste, tienes otro bebé. Así es. Ahí, ¿cómo fue esa transición para que vayamos llevando a la gente de que, mira, en Dios los cambios son verdaderos y sí en el Señor encontramos nuestros destinos en Él? Así es. Encontré, leyendo la palabra, encontré todo el tiempo Dios me decía, no temas. No temas, yo soy tu Dios y yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Era un versículo que me seguía constantemente. Y yo sentía en mi corazón fuertemente el deseo de salir de mi isla, de Puerto Rico. Y cuando pasó el huracán María, que pasó toda esta situación, antes que eso, el año anterior, yo estuve a cargo de la policía municipal. Estuve como comisionada interina de la policía municipal de mi pueblo. Y entonces sentía que sí lo tenía todo. Llegué al lugar más alto dentro de mi trabajo. Tenía mi casa, tenía mi hijo, tenía mi carro, tenía todo lo que quería, pero aún seguía vacía. Aún mi corazón seguía muy vacío. Y a pesar de que ya tenía a mi hijo, todavía había algo que me faltaba. Había algo, que muchas veces como madres nos refugiamos en nuestros hijos. Pero en mí había algo que faltaba. Y entonces fue ahí que yo dije, no, yo tengo que tomar mi vida, tengo que darle frente a mi pasado. No puedo evadirlo ni poner cortinas con la persona que me estoy haciendo hoy. Hay una realidad y si yo no me siento bien es porque ni el trabajo, ni la posición, ni lo económico, ni nada es lo que me va a llenar. No es lo que está llenando mi vida. Así que decidí dejarlo todo. Lo dejé todo por diferentes situaciones que también estaba enfrentando en ese momento y ahí dije, me voy. Me voy, pero no lo pensé. Saqué mi pasaje, hice todo, hablé en mi trabajo, que ya para ese entonces estaba como supervisor de servicios administrativos, ya había entregado lo que era la posición de comisionado interino. Y entonces ahí pues tomé la decisión de irme. Tomé un día de acción de gracia, ya de Thanksgiving, y ese día llegué aquí, a Texas. Recuerdo que cuando pisé el aeropuerto de aquí, de Texas, sentí tanta paz en mi corazón. Y una de las cosas que yo oraba con Dios era, si realmente es ahí a donde tú me quieres llevar, yo voy a sentir tu paz. Ahora, ¿hace cuánto tiempo fue eso? Eso fue hace 3 años. Wow. De ahí a conocer a tu esposo, ¿cuánto tiempo pasó? 1 año, porque ya yo lo conocía a él,
Pero sí conocía su familia, sí lo veía, pero porque fuimos contemporáneos en la escuela, pero no de conocerlo, de mantener comunicación, de compartir en el mismo grupo, ¿no? Entonces, cuando llego a la casa donde vine a vivir acá, con mi amiga, hermana de otra madre, como siempre le llamo, ahí él iba porque él era amigo de su esposo y todos eran un grupo donde siempre estaban unidos. Pasó casi un año, pasaron meses, y yo empecé a sentir como que esta atracción hacia él. Pero mira que desde que yo llegué, nunca dejé de leer la Biblia. Yo tenía mi cuarto de guerra, como yo le llamaba. ¿Y no te estabas congregando? No me estaba congregando. No tenía un carro aquí todavía, no estaba trabajando todavía. Mira que yo le decía a Dios, tú me vas a llevar allí y yo te pido un trabajo, te pido un apartamento donde yo pueda vivir con mi hijo, y es todo lo que te pido, y que me lleves a una iglesia. Es lo que necesito. Pero los planes de Dios siempre son perfectos y Él no hizo lo que yo quería que Él hiciera. Cuando me estoy fijando en Adolfo, yo decía a Dios, tú sabes que yo no quiero un hombre en mi vida. No quiero un hombre porque yo quería romper con esta búsqueda de mi padre en cada pareja que elegía. Más quería romper con la dependencia de la felicidad que yo la ponía en las otras personas y no en mí. Exacto, porque esas son lo que se llama codependencia. Y entonces yo decía, si yo te estoy pidiendo que me lleves a un próximo nivel, que me enseñes a ser feliz conmigo misma, ¿por qué yo me estoy fijando en otra persona? Me cuestionaba. Y Dios me decía, hija, tranquila, tranquila. No me acuerdo completamente el versículo, pero sí siempre, constantemente leía el versículo que decía, donde se abrían los mares, y que por ahí, por ese camino, lo iba a abrir para mí. Ahora, llegas, conoces, o sea, se reencuentran, deciden empezar. Pero tener una pareja no necesariamente significa que rompiste con el hábito que traías de codependencia ni con el problema interno. ¿Qué ha pasado con eso? Pues cuando lo conocí a él, al principio, lo primero que le dije fue, eres un hombre de Dios. Porque si yo voy a tener una relación con alguien, yo quiero que sea con una persona que ame a Dios. Porque ya yo he tenido mis experiencias. Tengo mi hijo. Yo le quiero dar a mi hijo una vida diferente. Si estás dispuesto, podemos dar un próximo paso de ser amigos, hacer algo más. Si no lo estás, pues mejor sea honesto conmigo, y entonces yo voy a seguir en mi camino, porque no quería que nada me sacara de la dirección por donde Dios ya me estaba llevando a través de su palabra. Y así fue como lo hice. Tengo entendido, Ana, porque tú misma lo comentaste, ¿no? Que ellos llegan a tu congregación es apenas empezando. Sí. Tú, desde tu perspectiva, ¿cómo los viste? Pastora, con muchos deseos de cambiar, con muchos deseos de conocer de Dios, de verdaderamente llevar su familia a vivir dentro de la voluntad de Dios. Yo creo que eso tiene mucho que ver en los cambios que Dios hace en nuestra vida, porque los planes de Dios para nosotros son perfectos, son planes de bien y no de mal, lo dice su palabra, pero estamos nosotros dispuestos a tomar esos planes que Dios tiene para nosotros, estamos nosotros dispuestos a dejarnos llevar en obediencia a lo que Dios tiene para nosotros. Y una de las cosas, platicando con Melissa, viendo el gran crecimiento que Dios está haciendo en su vida, ahora ella es parte del grupo de alabanza en la iglesia, Wow. a ver con ese amor que ella y responsabilidad sobre todas las cosas, pastora, con la cual ella como mujer sabia, que ahora edifica su hogar, edifica su matrimonio, su esposo, sus hijos, toma esa responsabilidad. Un día platicando con Melissa, ella me decía, yo le preguntaba, ¿qué es lo que a ti te ha llevado a alcanzar esas promesas que Dios tenía para tu vida, viniendo de un historial lleno de mucha pérdida, de mucho dolor, de depresión? O sea, en algún momento ella nos compartía, llegó a su mente el deseo de quererse suicidar también, el deseo de repetir esos mismos patrones.
pero algo que ella me decía, una palabra, me decía, Ana, una palabra que en mi mente resuena y resuena, es la obediencia. Es la obediencia. Yo creo, pastora, desde mi perspectiva como pastora, y que es una bendición, una gran responsabilidad y honor el que Dios nos ha dado a mi esposo y a mí de poder formar parte de su crecimiento espiritual. Bueno. Ha sido un proceso, no ha sido fácil, han habido momentos de amor, momentos de corrección, momentos de abrazarnos, de reírnos, pero una de las cosas maravillosas es ver el gran deseo que hay en ellos como pareja de obedecer el propósito de Dios. Y eso es clave. Eso es clave, pastora. Nos quedan 4 minutos. La gente dirá, Dios mío, lo que pasa es que yo estoy de frente del que da el conteo. Eso es que estoy dando siempre el tiempo, para que la gente no sepa, no piense que ando empujando. Pero para ir cerrando, y qué experiencia tan interesante desde la perspectiva de que la ha vivido, desde la perspectiva de alguien que está sembrando para el crecimiento, ¿no? Qué bendición, y que la gente pueda entender la importancia de verdaderos padres espirituales que puedan ayudar a la gente a seguir, porque no todo es un proceso de liberación, cosa que es primordial, entre paréntesis, es la puerta de entrada, sino que los procesos de sanidad van en etapas, y esta es una nueva etapa, esta es una nueva etapa después de eso, es una nueva etapa en tu vida, y es una etapa que no va a ser probablemente tan rápida como las anteriores, porque es aprender a vivir con el hombre que Dios te entregó, y tener que pasar por encima de una cantidad de cosas que se hicieron carne en ti, ¿no? Se pegaron. Pero para ir cerrando, en unos 2 minutos, ¿cuáles son los logros que ustedes han tenido como pareja en este tiempo? Muchísimos. Hemos adquirido una madurez espiritual increíble. Y el mayor logro que yo te digo que pudimos obtener ambos fue el casarnos, fue el recibir la bendición de Dios. Yo declaré sobre mi vida que yo nunca me iba a casar. Porque no quería vivir lo que vivió mi madre. Y porque no iba a estar mi padre para llevarme. Esa entrada de cuando vas a recibir la bendición del matrimonio, yo no la quería vivir. Claro, por lo otro. Yo no la quería enfrentar. ¿Y cómo fue ese momento? El día antes, recuerdo que le escribí a Ana, Ana, estoy comenzando a vivir momentos de ansiedad, como los que vivía cuando estaba en depresión. No sé qué me pasa. Yo sí sabía, pero había cosas que estaban dentro de mí que no podía entender. Y me acuerdo que en la noche me senté y le escribí a Ana, Ana, no sé, hay algo que me está deteniendo, no puedo con lo que estoy sintiendo. Y Ana me escribió un mensaje a través de la palabra de Dios, que sin ella quizás conocer esto que yo acabo de decir, Dios le dio un mensaje para mí. Exactamente. Exacto, el que necesitaba escuchar en ese momento. Y ese momento en mi boda, yo no quería entrar. Wow. Yo no quería entrar. La atadura de la declaración. La atadura de la declaración. Y quien la entregó, pastora, fue Gael. Fue mi hijo. Fue su hijo. Qué lindo. Fue su hijo. Y ahora te quiero hacer una pregunta, Melissa. Ya para terminar, ¿qué consejo tú puedes dar en estos momentos a personas que han pasado por un momento, por una pérdida, por un suicidio? Hoy se ve muchísimo se ve hoy en día suicidio, se ve algo, y ¿qué es lo que las personas lo dicen? Nunca nos imaginamos que estaba pasando por eso, no sabíamos que esta situación estaba pasando. Desde tu perspectiva como mujer ahora, como esposa, ahora como madre también y como hija, ¿qué consejo tú puedes dar a las personas que nos están escuchando? Lo principal e importante es que tenemos que vivir en los caminos de Dios. Hay que buscar a Dios en todo momento. Pero hay algo que sí debemos conocer todos, y es que cuando tenemos un pasado que nos ha dañado, hay un problema fuerte que ocurre en nuestra
nuestra mente normalmente olvida ciertas cosas, existen ciertas lagunas de las cosas en que pasaron. Y lo segundo es que lo vemos según nuestra perspectiva y no muchas veces como realmente sucedió. Porque es lo importante que cuando vamos a trabajar con cosas que nos dañaron y con nuestro pasado, llevarlo a Dios y permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, porque el Espíritu Santo es el único que nos puede revelar y quien puede sacar de nosotros las cosas tal y como pasaron. Y inclusive hay cosas que nosotros ni sabemos que sucedieron, como yo tomé rebeldía con mi madre, pero yo no sabía que yo tenía rebeldías en mi padre. Claro, le estabas pasando a él también. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? Pero yo no lo reconocía, ni lo sabía. Porque para mí la persona que yo anhelaba y quien yo quería conmigo era él. Entonces la rebeldía era hacia mi madre y no hacia él. Entonces el Espíritu Santo fue quien me reveló a mí que yo tenía coraje con mi padre y que eso yo tenía que permitir que saliera de mí para que entonces yo pudiera comenzar a vivir nuevamente, a tener nuevos comienzos. Bueno, llegamos a nuestro final del programa del día de hoy y creo que dentro de todo esto podemos sacar una gran lección, que es un gran principio, que sin el Señor no podemos hacer muchas cosas. Ciertamente la psicología, la psiquiatría, todas las ciencias sociales pueden darnos algo de luz, pero en realidad la transformación profunda del ser humano la hace Dios. Quiero darle las gracias por haber estado con nosotros en este día y esperamos en el Señor que usted pueda ser bendecido, haya sido bendecido con el testimonio de Melissa. Ana, gracias por haber sugerido que Melissa compartiera con nosotros. Fue una bendición poder escucharla hoy. Y te dejo a ti el privilegio de terminar entonces. Gracias, Pastora Melissa, muchas gracias por habernos acompañado, gracias por haber compartido tu testimonio y a cada uno de nuestros oyentes queremos darles muchas gracias, recordarles que nos vemos el próximo jueves a las 7:30 de la noche. Conéctate con nosotros, seguiremos hablando sobre la vida de Esther, ¿verdad, Pastora? Así que va a ser un tema muy interesante. Gracias por haberte conectado con nosotros. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias por haber sintonizado el programa Zoe, Vida de Dios, con las pastoras Corey Gómez y Ana Viera. Contáctenos por Facebook y YouTube, Zoe, Vida de Dios, o envíenos un correo electrónico a zvidadedios@gmail.com. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.